¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy pero muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros de martes a viernes aquí en Mesa de Periodistas para ver lo que se va a tratar mañana en nuestro diario, en el impreso de nuestro grupo en ABC Color. Y simplemente contarte que, por supuesto, el día estuvo hoy, pero pletórico de novedades, muchísima actividad. Mañana se viene ya la actividad formal, pero ustedes saben que el lunes y martes se usa mucho en la clase política para definir las cosas que se van a formalizar en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores y, por supuesto, hay muchísimas novedades judiciales. En este momento son las 21 horas 2 minutos y tenemos 25 grados de temperatura. Como estaba anunciado por la Dirección de Meteorología, perdón, digo bien, 18 grados de temperatura. Y como estaba anunciado por la Dirección de Meteorología, son temperaturas que van a ir subiendo hasta llegar al sábado, domingo, donde vuelve a ingresar probablemente un frente frío. Bueno, vayamos por parte. El diputado Ulises Quintana quedó libre mediante una medida de la jueza Magdalena Narváez, y sobre la libertad de Quintana se abre una controversia gigantesca acerca de Constitución, ley, integridad de la jueza y también el debate sobre el artículo 245 del Código Procesal Penal. Está con nosotros nuestro compañero Víctor Franco para darnos más detalles de estos temas. Víctor, ¿cómo te va? Bien, Enrique, ¿cómo estás? Bien, gracias. Gracias por estar con nosotros. No, por favor. Efectivamente, hay un debate ahí grande, pero poco hay que decir al respecto, porque la mayoría de los juristas dicen que la jueza obró de mala manera. Yo te voy a discutir eso después, bueno, pero desde la calle nomás, Y mañana también en la Cámara de Diputados, entre paréntesis, y lo vamos a hablar también con Víctor, mañana también la Cámara de Diputados trata el artículo 245 del Procesal Penal, y lo vamos a hablar. No es el mismo caso, concretamente de Ulises Quintana, pero es el mismo artículo que la jueza está, ¿cómo decir?, usando de excusa para el caso de Ulises Quintana. A ver si se entiende bien. Son casos separados referidos al mismo artículo. Y mañana en la Cámara de Diputados, impuestazo. Y ahí yo te voy a discutir. Discutime. Hola, Albert. Hola, Víctor. ¿Cómo están? Bien, Gladys. Bueno, nada, mañana se tratan diputados. Lo más probable es que se apruebe, tal vez con pequeñitas modificaciones, pero se aprueba el proyecto del Ejecutivo que tiene la mayoría, todos saben, el pacto Carto-Abdo-Llanista que dio por hecho esto. Y la idea de esta noche es plantearle a Enrique que la reforma tributaria no es un impuestazo, porque en un principio se tenían expectativas elevadísimas, de aumentos de verdad que iban a elevar un poquitito nuestra presión tributaria, pero en la práctica esto, para mi opinión, es un mamotreto. O sea, al final no estás de acuerdo porque es muy flojo. Es muy flojo, 400 millones de dólares más no es nada. 400 millones de dólares es una ponchada de guita para un país que está... Es una licitación. No. ¿En serio? Es una licitación. Es una ponchada de guita para un país que está entrando en recesión. No estamos entrando en recesión. Estamos entrando en recesión. Tanto Dende como Itaú te dan 1.7 y a la baja. ¿De qué estamos hablando con Gladys, señora, amigo, amiga? Ustedes saben que cuando empezamos el año en enero, todas las calificadoras, las personas o las instituciones que están mirando el desempeño de la economía decían que nosotros íbamos a crecer un 3,5, 4%. Fueron ajustando todos a la baja. Hace 2 semanas, 2 entidades de estas, Dende e Itaú, Banco Itaú, hicieron el primer ajuste realmente alarmante para el gobierno. 1.9 Dende para fin de año, crecimiento del PIB paraguayo, el Producto Interior Bruto, y 1.7 Itaú. Y el ritmo está decreciendo, mi querida Gladys. El ritmo de crecimiento está decreciendo. Sí, pero tal cual, ¿estamos de acuerdo? Bueno, estamos de acuerdo, ¿verdad? Y si termina de decrecer, ¿qué pasa? Pero hasta ahora, si hablas de 1.9, todavía hablamos de crecimiento. ¿Pero cuánto es nuestro crecimiento poblacional? ¿Por qué? Porque el PIB per cápita ya está yendo para abajo. Igualmente, hablamos de recesión económica cuando dentro del Producto Interno Bruto decimos, en vez de crecer este año y en vez de empatar, nos fuimos para atrás. Está ¿sí? bien.
Pero el ingresó menos. Sí, está bien. No conozco la cifra de incremento poblacional. No voy a entrar a discutir. No, pero para saber el PIB per cápita no igual, va, pero de todas maneras, Albert, se me parece muy rebuscado el argumento. El punto es, está bien, es un momento complicado, nadie lo niega. Ah, bueno. Pero Entonces, no por eso vamos a dejar de hacer las reformas que necesitamos hacer. no, es que no es cierto que necesitamos hacer esta reforma, necesitamos hacer la reforma del gasto. También. No, y también. una cosa no quita la otra. No, sí quita. Y después vamos a entrar en detalle por qué planteo esto. Está bien, Ok. enseguida entramos en detalle. Bueno, Víctor, yo te voy a plantear mi punto y vos me discutís. Y ahí señor. nos tiramos los penales. Desde esta mañana que estábamos con Roberto Sosa y Roberto Coronel en ABC Cardinal, esta mañana temprano empezamos con esto y todavía no terminó esto. Yo ya me agarré a patada con Mabel y todo. El punto para mí es el siguiente. Un juez, en este caso Narváez, pero cualquiera, ¿verdad? ¿Tiene que obedecer la ley o tiene que obedecer la Constitución? Tiene que obedecer ambas cosas. No. Contestame lo que te pregunte. Y un juez se rige por las leyes. ¿Y la Constitución? También. ¿Y la por Constitución eso. no es la ley suprema? También. Porque Yo sé dónde quería llegar. Y voy a llegar a lo siguiente. Si yo fuera Magdalena Narváez, señora, amigo, amiga, yo le diría a la fiscal Lorena Ledesma, que la fiscal del caso Ulises Quintana, mija, yo le libero a Ulises Quintana por el artículo 19 de la Constitución. Si puedes mostrarme eso, Pedro, el artículo 19 de la Constitución. Y vos querés que se quede preso por el 245 del Código. Entonces, mija, anda a leer el artículo 137, que establece un orden de prelación. ¿Y qué dice? La ley suprema es la Constitución. Este es el 245. Sí. Fíjense ustedes, estimados amigos, una cosita nomás, perdón. Sí, adelante. ¿Qué es la cuestión que estamos discutiendo, que queremos discutir y realmente con mucho empeño? Durante el proceso penal no se podrá otorgar medidas alternativas ni la prisión preventiva decretada podrá ser modificada por una medida sustitutiva cuando el hecho sea tipificado como un crimen. Esto significa, señora, si la expectativa de pena de la conducta que está investigada tiene más de 5 años de cárcel, 5 años o más de cárcel, el juez, por esta ley, tiene prohibido darle medidas sustitutivas a la persona, ¿verdad? Este es el caso que le aplicaron a Ulises Quintana. Pero si tenés el artículo 19 de la Constitución, lo que te voy a agradecer. Porque ¿qué dice el artículo 19? Muy simpático lo de nuestro país. El artículo 19 dice, te voy a decir de memoria porque va a tardar esto acá. La prisión preventiva solo será si es indispensable. Solo será impuesta si es indispensable. Esta norma viola esa disposición constitucional. De un modo grosero, flagrante, cualquier nenito preescolar sabe. Entonces, repito la pregunta, mi querido Víctor. Pues no para vos, para el país. No. ¿Qué obedece el juez? ¿La Constitución o la ley? Y yo te voy a decir una cosa. Si el juez va a hacer caso de lo que vos decís, nadie va a estar preso. Y bueno, nadie está preso. A ver, yo no soy nenito de No, preescolar, pero tampoco entiendo. Y pregunto, Pero te digo, porque acaso justamente la ley no tiene que clarificar o detallar Claro. un poco más lo que dice la Constitución. Pero esta ley viola la Constitución. Yo entiendo tu punto y me sigue una idea muy interesante, pero la Constitución sí dice que solo cuando sea necesario y cómo se define o quién define Acá te explico. cuando sea necesario. Explico para toda la gente. Artículo 19 de la Constitución de nuestro país, vigente, señora, amigo, amiga. La prisión preventiva solo será dictada, es decir, únicamente será dictada cuando fuese indispensable en las diligencias del juicio. En ningún caso, la misma se prolongará por un tiempo mayor a la pena mínima establecida para el delito, de acuerdo a la calificación del hecho respectivo. ¿Qué quiere decir esto, señora? Que esta ley está violando esta disposición porque
la prisión solo puede ser dictada por jueces. Y el artículo 247 y 248 de nuestra Constitución, ¿a quién le otorga esa autonomía exclusiva y excluyente? A los jueces. ¿Es o no es cierto? Es cierto. Bueno. Pero te voy a decir una cosa. ¿Por qué no se ataca entonces inconstitucional? Es que se está atacando. Mi punto nomás, a ver, quiero decirle algo también, Víctor, y mientras discutimos contigo y con Gladys. La jueza violó la ley. Claro que violó la ley. Magdalena Narváez violó Sí. flagrantemente esta ley Sí. al liberar a Ulises Quintana. Categórico. Yo no estoy discutiendo eso. Eso es verdad. Estamos de acuerdo. Es puro derecho. ¿Es verdad? ¿Sí? Lo que yo digo es que la jueza violó la ley para cumplir la Constitución. Entonces, ¿con qué? A ver, quiero que me digan, ¿quién se anima a destituirla? ¿Quién se anima a denunciarle? ¿Quién se anima a denunciarla? Y nadie le va a denunciar. Y bueno, Sí, ahora tiene un diputado que está trabando el proceso. Que yo te escuché ayer, decía, vos por ejemplo decías, ¿cómo él va a obstruir la justicia? ¿cómo? ¿Cómo no te parece un diputado de la nación? No creo, o sea, no, pero hay 80 diputados. Y sí, No. y es que la mayoría, la bancada de ñTT le apoya a él, o sea, tiene el apoyo, tiene la presión política, la justicia tiene la presión política. Sí. Y hay varios jueces que no se prestaron a esta maniobra, porque él ya presentó una cantidad de incidentes, revocatoria de prisión, presentó un habeas corpus, no sé para qué, se le rechazó, presentó inconstitucionalidad, presentó revocatoria de esto. No hubo juez que se le prestó, porque la ley dice que no se le puede otorgar medida alternativa, no se le puede otorgar. A él, a vos, a mí, a cualquiera que esté sometido. Víctor, yo estoy de acuerdo contigo. Yo estoy planteándote una discusión que... Entonces no me puede decir que ella violó la ley, pero hizo caso a la Constitución. Sí, violó la ley, pero hizo caso a la Constitución. Hizo caso al artículo 19. Pero ella no es nadie para interpretar la Constitución. Ella no. Para eso están los ministros de la Corte, donde vos tenés que plantearla. Ahí viene el problema. Y entonces, si ese fuera el criterio correcto, y es un debate que tenemos que hacer los paraguayos, si ese fuera el criterio correcto, tendríamos una paradoja insoportable para la democracia. Y es que la ley estaría sobre la Constitución. Te puedo plantear un ejemplo. La ley 700, que regula el funcionariado público. Esa ley, por ejemplo, dice que ninguna persona que sea funcionario público, o sea, todas las personas que son funcionarios públicos no pueden recibir 2 sueldos, y Itaipú es parte de la función pública. De acuerdo. Bueno, hay gente que atacó esa ley. O sea, se fueron ante un juez y le dijeron, señor juez, haga cumplir lo que dice la Constitución, las binacionales no son parte del Estado. Yo no puedo. En el juicio de Víctor Bogado se le planteó eso al tribunal y el tribunal dijo, yo soy juez, yo aplico las leyes, yo no puedo interpretar la Constitución Nacional. Eso tienen que hacer la gente de la Corte. Planteen una acción ahí y que la Corte me ordene a mí. Conozco el caso. Bueno, este es el mismo caso. La jueza no puede decir, no, yo interpreto que la Constitución es esto y la ley dejo. No, porque ella no está para interpretar la Constitución, O sea, ella está para cumplir las Enrique leyes. puede tener razón en su opinión, pero no se siguió el mecanismo correcto. No es el paso. Vos tenés que atacar de inconstitucional esta ley. Y después la Corte le tiene que ordenar al juez y le tiene que decir, señor, usted está violando la ley. Ahora yo te planteo acá lo siguiente. Si yo fuera Narváez, Magdalena, ¿Sí? que no quiero ser, porque yo creo que la jueza es una burra. En serio te digo, Magdalena, vos te digo. Yo diría, no, yo acá te estoy planteando un acto revolucionario, en el sentido más técnico del término, y te desafío a que te vayas a la Corte. Vaya a Lorena Ledesma, vaya a la Corte y pruebe que yo estoy violando la Constitución. A ver qué me dice la Corte. Porque la ley es inconstitucional. Es violenta y groseramente inconstitucional. Es irrebatiblemente inconstitucional. Tan inconstitucional que mañana se va a derogar en la Cámara de Diputados. ¿Es verdad o no es verdad? Se va a derogar, sí. Probablemente se va a derogar. Pero si se deroga mañana como está, se va a volver a violar la Constitución Nacional. ¿Por qué? Porque ahí están haciendo una discriminación, porque supuestamente quieren poner, por ejemplo, algunos delitos. No, pero esa es la versión Senado. Mañana se va a derogar todo. Bueno, yo te estoy diciendo, si va como la versión Senado, se va a volver a violar. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Porque no puede ser que a una persona, a vos que se te acusa de haber robado
10 millones de dólares el Estado puede estar libre y a él que se le acusa de homicidio no se le va a tener presunción de inocencia. Estoy 100% de acuerdo contigo. Es que no hay ninguna... justamente para hablar de ese tema, ¿sí? Nos vamos hasta la casa de la diputada Rocío Vallejo, presidenta de la Comisión de Reforma Penal de nuestro país. Y está Kiara Coronel allí en el domicilio. Adelante, Kiara, estamos contigo. Buenas noches, Enrique, y a toda la mesa de periodistas. Estamos para tratar un tema que mañana va a ser justamente, o va a estar dentro del centro informativo, tal vez, porque también hay otras informaciones en la Cámara de Diputados para tratar el día de mañana que van a generar mucho flujo informativo. Entonces llegamos hasta la diputada Rocío Vallejo con el objetivo de hablar de esta reforma del artículo 245 del Código Procesal Penal. Se habla de que existirían o no los votos para poder aprobar esto que ya recibió el ok el jueves pasado por parte del Senado. Diputada, buenas noches. Muy buenas noches a la mesa, a la audiencia. Bueno, mañana vamos a tratar la media sanción que viene del Senado. Hoy tratamos en la Comisión de Asuntos Constitucionales de Diputados. Salieron 2 dictámenes, uno por la aprobación versión Senado y otro en disidencia, donde de alguna manera yo argumenté estableciendo que la versión Senado está violando la Constitución, ya que estamos tratando de derogar una norma inconstitucional porque incluye una categoría de hechos punibles, con lo cual no se analizan si se dan o no los presupuestos para que alguien esté en prisión preventiva, y de vuelta con la versión Senado se incluye un catálogo de hechos punibles, en todo caso incompleto, como le decía ya Enrique, peligroso e inconstitucional. Vamos a pelear porque sea aprobado el dictamen con modificaciones planteado por mi parte, acompañado por los diputados Rodrigo Blanco y Jorge Ábalos Mariño. Y bueno, vamos a ver mañana en plenaria cómo se comportan los votos. Bueno, Enrique, le vamos a colocar el sistema de retorno a la diputada también para que podamos seguir hablando. Disculpe, diputada, sí. Permiso. Seguir hablando de este tema porque hay muchos cuestionamientos. Ya te escucha, señor Enrique. Hola, Rocío. La diputada Vallejo. Gracias. Buenas Hola, noches, Rocío, ¿me Enrique. escuchas? Sí, te escucho, Enrique. Bueno, simplemente, ¿quién hizo el dictamen, en mayoría, entre comillas, el dictamen a favor de la continuidad de la violación de la Constitución? El dictamen que aprueba versión Senado fue firmado por Derlis Maidana y Walter Arms, y el dictamen donde estamos por la aprobación con modificaciones, donde sacamos el catálogo y volvemos a la versión que fue aprobada por la Comisión de Reforma Penal. Vuelvo a recordar que esta comisión es bicameral y compuesta por el Poder Judicial, por la Fiscalía, por la Defensa Pública, por ONG, en su caso, en este caso hubo una audiencia pública, un texto consensuado donde todos hemos dicho en esa audiencia de que establecer un catálogo vuelve a violar la Constitución Nacional, y bueno, firmamos 3 diputados. Mañana vamos a ver, Enrique, claro, cómo va la votación. Te preguntaba eso, Rocío, porque, o sea, Derlis Maidana, AñTT y Walter Hams, Honor Colorado. Podemos presumir no, que... los dos son Honor Colorado. Ah, los dos son de Honor Colorado. Me das un alivio, sí, porque yo que sí. estaba ya... no, si es Honor Colorado solo, ya sabemos, es el movimiento autoritario paraguayo. A mí no me extraña que ellos estén a favor de esto. Pero lo grave sería que los que dicen que son demócratas estén a favor de esto. Bueno, y los otros que firmaron conmigo son liberales, entonces vamos a ver mañana cuál es la posición de las demás bancadas, Enrique. Como yo te decía esta mañana, eso voy a argumentarlo cuando me toque con todas las normativas establecidas en la Constitución Nacional, sobre todo en el Código, también en el Código Procesal Penal, que establecen la excepcionalidad de este tipo de medidas, y con argumentos técnicos ver si puedo convencerle a los colegas. Sobre todo es importante establecer que este tipo de leyes debe ajustarse a la Constitución Nacional, porque estamos hablando nada más y nada menos que de privar de su libertad a una persona, donde si fue injustamente privada esa persona de su libertad durante el proceso, puede accionar contra el Estado. Enrique, existe una responsabilidad del Estado en este tipo de casos. Víctor. Doctora, de sancionarse mañana esta ley, ¿es de cumplimiento inmediato esto, doctora, o tiene que pasar cierto tiempo, tiene que darse algunas cuestiones más?
No, eso de aprobarse mañana depende de que se apruebe mañana. Si se aprueba versión Senado, eso ya pasa al Ejecutivo, que en su caso tiene la opción de promulgar la ley o de vetar total o parcialmente. Si se aprueba versión diputados, la versión diputados con modificaciones, que es la que yo estuve proponiendo hoy acompañada por otros colegas, tendría que volver al Senado porque existe una modificación con relación a versión Senado. Y entonces ahí otra vez podría tener una cuarta vuelta en su caso y luego pasar al Ejecutivo, y sí, una vez que sea promulgada es de cumplimiento inmediato. Ahora, Rocío, acá, mira, yo creo que hay dos argumentos centrales. Uno que es de pura lógica, que es simplemente quien lea el artículo 17 y el artículo 19 de la Constitución entiende perfectamente, pero sin ninguna dificultad, que esta disposición vigente y la que pretende el Senado son inconstitucionales. Ni un nene de preescolar tiene dificultad para entender eso. Walter Harms y Sergio Godoy y el cartismo están apoyando esto porque son autoritarios, porque esto es simplemente restablecer de facto el sistema inquisitorial en nuestro país, y ese es el sistema del autoritarismo. Entonces, para mí hay una cuestión lógica que es sencilla, pero también está la otra cuestión vivencial, que a mí me gustaría, y sobre esto te quiero preguntar algo, que es el testimonio que nosotros tuvimos acá el domingo, que lo trajo Soledad Villara de Bierman, sobre la consecuencia práctica de esta norma del 245 en el sistema penitenciario. Horrores de violaciones de derechos humanos a una escala nunca antes vista en el Paraguay, y que Walter Harms y Sergio Godoy no tienen en cuenta. Y yo creo que eso hay que mostrarle mañana a la Cámara de Diputados. Sí, la situación penitenciaria es una consecuencia un poco de esta superpoblación. Los números que nos llevaba a las mesas de reuniones el ministro de Justicia, y en menos de un año aumentó de 14.000 a 16.400 la población penitenciaria, con todo lo que ello implica, los diferentes medios que muestran todos los días las condiciones infrahumanas en las que vive esa gente, y que muchas veces una persona que entra por un hecho por el cual podría litigar perfectamente en libertad y sale, es imposible salir rehabilitado de alguno de los sistemas que tenemos actualmente, y todo ello redunda en mayor delincuencia con posterioridad. Entonces, esta es una medida que se toma en base a un poco esta explosión que hay en las cárceles, en base al hecho que ocurrió en San Pedro, que en realidad nos aterró a todos por la violencia y el tipo de muerte que tuvieron estas personas, pero la situación de emergencia y de urgencia es de hace años, Enrique. O sea, esta ley inconstitucional está vigente del 2011. Entonces, lo que yo digo es, nosotros vamos a estar derogando una norma que en una comisión interinstitucional compuesta por todos los sectores hemos decidido o hemos analizado técnicamente que es inconstitucional, por otra norma que va a ser inconstitucional de aprobarse en estas condiciones, porque de vuelta establece un catálogo. Y otra vez, si vamos a hablar de catálogo, un catálogo incompleto donde no se mete el terrorismo, donde no se mete robo agravado, donde se mete narcotráfico, entonces, ¿qué es lo que van a interpretar los jueces? Bueno, acá hay un catálogo de 5 hechos punibles y en estos casos lo que yo tengo que dar prisión preventiva y en estos otros no. O sea, no podemos dejar lugar a dudas. La decisión de una prisión preventiva debe darse conforme a los presupuestos establecidos, en el artículo 242, 243 y 244 del Código Procesal Penal. El aplicador es el juez, y el juez lo aplica mal, pues tiene que ser enjuiciado como corresponde, y la Fiscalía tiene la responsabilidad de denunciar en todo caso al juez que hace mal su trabajo. Pero que funcionen las instituciones, Enrique, no podemos seguir legislando inconstitucionalmente. Vos sabés que suscribo plenamente eso, Víctor. Es cierto. Y es bueno, cierto. Lo que yo te dije nomás hace rato es que la jueza no puede interpretar la ley, o sea, tiene que la Constitución. Acá estamos en otro debate, Rocío, que es el debate sobre Ulises Quintana. Y yo le digo acá a mi compañero Víctor, y lo estoy diciendo desde esta mañana, y todo el mundo me está puteando, pero yo no voy a dejar de decir lo que pienso, es que la jueza tiene la obligación de obedecer a la Constitución. La ley inconstitucional no tiene por qué ser obedecida. Eso es mentira. Eso es mentira. No hay ninguna razón por la cual una ley inconstitucional tenga que ser obedecida.
Hay una cuestión también ahí, Enrique, y a tus compañeros de mesa y a la audiencia, que nosotros hemos suscrito tratados o convenios internacionales y algo que debe ser aplicado es el control de convencionalidad. Es decir, si estas leyes van o no con las convenciones, en su caso los magistrados pueden aplicar el control de convencionalidad y decir, bueno, la convención tal a mí me da la facultad de interpretar de esta manera. Porque en realidad, Enrique, nadie, como te decía esta mañana, el que una persona vaya en prisión preventiva es un hecho típico. O sea, hay una privación de libertad que está justificada y entonces no es antijurídico, como decimos los penalistas, porque hay un permiso en el ordenamiento jurídico, en este caso en el Código Procesal Penal, donde dice, cuando se dan tales circunstancias vos podés privarle de la libertad a alguien, pero si no se dan esas circunstancias es un hecho punible. Entonces nosotros no podemos seguir actuando contra la ley. La ley debe ser aplicada, existe una ley y nuestra ley fue muy buena desde el inicio. Luego, lastimosamente, como una forma reactiva, sale la modificación del 2011 con estos problemas. Bueno, Rocío, sí, no, esa es la controversia que tenemos acá. Porque yo tengo miedo de que terminemos como Argentina, en un país donde se hace prevalecer la ley sobre la Constitución, pero porque no tiene Constitución fácticamente. Entonces es una situación catastrófica donde tenemos un juez que está haciendo valer con la fuerza coercitiva del Estado una violación de la Constitución. Es un contrasentido total y yo creo que hay que por lo menos discutir el contrasentido. Sí, vamos a poner sobre la mesa, no lo dudes, mañana en la sesión plenaria con todos los argumentos constitucionales y legales del mismo Código Procesal Penal, donde establece todo lo que se refiere a medidas cautelares de carácter personal y ojalá, Enrique, vos sabés, seguís siempre las sesiones y todo lo que pasa en el Congreso, tengamos los votos suficientes en base a fundamentos lógicos, constitucionales y legales, como debemos legislar en todos los casos, no por cuestiones que hacen a situaciones particulares, sino que legislemos conforme a la ley. Así es, señora. Rocío, gracias, muy amable por estos datos, gracias por tu tiempo. Muchas gracias a ustedes, buenas noches. Gracias, Kiara, también muy amable por este contacto. Víctor, no. Increíble lo que acaba de decir, que hay dos dictámenes, uno que quiere seguir... pero ¿sabes por qué? Pero no puede ser. Es que yo... No es lógico nomás. No, me sorprende, a mí no me sorprende en absoluto, porque por eso es que yo tengo miedo cuando en el debate mediático del tema Cartes y del grupo Cartes, nosotros hacemos el vaciamiento del componente ideológico y yo creo que eso es peligroso porque no le estamos dando a la opinión pública toda la información. Entonces yo cuando ocurre un evento de estos hago el señalamiento porque me parece superlativamente importante que la gente sepa por qué el Grupo Cartes apoya esto. El Grupo Cartes, señora, no apoya esto porque son malos o porque son desquiciados. No. El Grupo Cartes apoya esto porque tiene un programa ideológico clarísimo. Es más, es el único grupo político del Paraguay que tiene un programa ideológico claro. Ninguno otro lo tiene. Todos los demás están para los negocios. El Grupo Cartes está para los negocios, pero también tiene un programa institucional y político y filosófico. ¿Y cómo sabemos eso? Porque el señor Felipe Larraín, que es un colaborador del pinochetismo en Chile, es su gurú ideológico. Y toda la articulación que el Grupo Cartes hace sobre el funcionamiento del Estado, por ejemplo, restringir el poder presupuestario del Congreso o restringir esta norma del artículo 19, se articulan sobre una ideología, estimados amigos. Es la ideología del pinochetismo. Y yo le llamo pinochetismo simplemente para ponerlo más cerca en el tiempo, porque en realidad lo que Cartes está reivindicando como instrumento de acción política es la Constitución paraguaya de 1940, la Constitución de Estigarribia y de Stroessner. Esa es la realidad, esa es la razón por la cual ellos están apoyando esto. No tiene ninguna otra. Pero si nosotros no clarificamos esto para la opinión pública, creemos que Sergio Godoy y Walter Hammes y Derly Maidana están apoyando esto porque... No. Acá hay un programa ideológico. Pero mientras Cartes tiene programa ideológico, todos los otros están, discúlpenme, Gladys, Víctor, en la boludez total, estimados amigos.
en la boludez total, Lo que están pasa en es el que boludeo. este tipo de medidas también terminan siendo populistas porque para la gente que de pronto no tiene toda la información y entendimiento puede resultar interesante y adecuado inclusive que un delincuente esté preso. Porque el común de la gente que quiere castigo, pero nuestro sistema pues no es de castigo, en teoría es de reinserción, lo cual jamás va a ocurrir. Pero yo me voy a ir al punto que vos estás señalando porque Víctor Ríos, Víctor, ¿a qué partido jugás vos, papá? En la sesión del jueves del Senado, Víctor Ríos hizo el discurso, vamos a sacar todos los presos. Sí. Mentira. Van a salir los que son inocentes y se van a quedar los verdaderos culpables. Porque ¿qué tenés ahora, Víctor? Tenés que los verdaderos bandidos están en la calle y los inocentes están en la cárcel. ¿Cómo que se llama eso? Los bagatelarios están en la cárcel y el purete está afuera. Y es lo que dijo la diputada. ¿Entendés? Entrar ahí y en vez de tener un programa de reinserción, involucionar, ¿verdad? O sea, te volvés más delincuente adentro y cuando salís, entraste robando un chicle, salías a robar un auto. ¿Y cuál es la expectativa de voto para mañana en diputados? Y mira, está complicado. Está complicado porque hay liberales, entre comillas, liberales. No, ellos no son liberales, no, sabemos bueno, eso. o sea, liberales, entre comillas, que no, Víctor Ríos, por ejemplo, un ejemplo en el Senado, es que no entienden un pito, ¿verdad? Hay liberales que no entienden un pito y van a votar a favor de esto. Están los cartistas que, digamos, ideológicamente van a votar a favor de esto. Y hay, yo creo, un grupo en el Partido Colorado que no sabe si está con la democracia o con la dictadura y no sabe todavía qué va a votar. Yo no estoy tan optimista sobre esto. Pero el dictamen de los 3 poderes del Estado, más Defensoría Pública, y las ONG que están trabajando, que son las que trabajan en el sistema penitenciario, uniforme, la Corte Suprema uniforme sobre que esto es inconstitucional. Esto es inconstitucional. Pero se tiene que sacar de ahí, no se tiene que sacar media. No, totalmente de acuerdo. La versión Senado es una porquería. Sí. Porque vamos a tener el mismo problema otra vez. Exacto, si con 6 delitos. Claro. 5 creo que son. Los que dejó, 5 son homicidio, abuso. Homicidio, abuso sexual de menores, secuestro, lesión grave y no me acuerdo cuál. 5. En fin, ¿quién? Vos tenés unas placas de Ulises. Teníamos, sí. A ver, vamos a ver qué tenemos de Ulises Quintana. Su imputación. A ver. Ahí, por ejemplo, tiene 5 hechos punibles. ¿Verdad? Enriquecimiento ilícito, que es crimen, adentro, lavado, narcotráfico en calidad de cómplice, asociación criminal y tráfico de influencia. Ahora, una pregunta. ¿La resolución de Narváez es sobre esto, sobre narcotráfico en calidad de cómplice? No, realmente sobre todo. ¿Sobre todo? Sí, sí. Realmente acá lo que debería haberse hecho es un cambio de calificación. O sea, se tenía que haber sacado enriquecimiento y narcotráfico para que pueda optar por la... Claro, que desde el punto de vista... Sí. Pero en esta instancia no se puede hacer eso. Es más, ellos ya habían planteado eso y le rechazó el juez, le rechazó la Cámara y creo que en la Corte también se rechazó el cambio de calificación. Ellos pidieron, Álvaro Arias cuando era su abogado pidió mutilar toda esta... Álvaro Arias pidió que se cambien... todo, que se quede tráfico de influencia y nada más. Y aquí viene la segunda cuestión, ¿verdad? Yo voy a plantear esto, Víctor, y vos corregime, porque yo lo digo a título de información, de contexto. Señora, acá pasaron cosas muy raras. Óscar Germán Latorre era el jefe de Hugo Velázquez, cuando Hugo Velázquez era fiscal adjunto en Alto Paraná. Y Óscar Germán Latorre era fiscal general del Estado. En consecuencia, hay una relación bastante especial entre ambos y de Hugo Velázquez con Magdalena Narváez. En consecuencia, qué notable, le llamo a mi ex jefe, que sabe todo, y le digo, ¿dónde? Ayúdale para mi amigo Ulises. Y el amigo Óscar Germán Latorre simplemente tiene que decirle a la jueza... No, y le dice, espera un rato, le dice. Vamos a buscar, porque ya nos rebotaron 4 jueces. Sí. Vamos a buscar una que más o menos sepamos que no va a... Pero justo es amiga de Hugo. ¿Y una de las nuestras. Justo amiga de Hugo. No, y eso te digo, ya se le planteó a
Humberto Tazú, Sí. no. Se le planteó a Yala Brun, dijo no. El juez, la jueza Lizzy Sánchez también dijo no. Rolando Duarte también dijo no. Y ahora recayó en el despacho de Magdalena y ella de una así dijo sí. ¿Qué tenemos acá? Incidentes para lograr libertad, que fue... esto Sí, es eso. en la época de Álvaro. De Álvaro y algunos ya De la Torre. de la Torre. Y mira, acción de inconstitucionalidad contra la ley. No. Contra su prisión porque decían que era inconstitucional que un parlamentario sea era otro detenido. argumento. Sí, es otro argumento. Ok. Y yo también estoy de acuerdo, es inconstitucional. Es totalmente inconstitucional. Vamos a entrar. No, es que es el artículo 194 y lo voy a leer enseguida para que ustedes vean, porque acá se pasó por encima de todo. Bueno, pero te digo más, todo lo que se planteó, Sí. todo se rechazó con todo. Ahora cayó una jueza que una así, incluso habiendo un dictamen de fiscalía que En contra. ella hizo lugar, ¿no? Yo no sé si hay si Hugo Velázquez es su amigo. No, Hugo es su amigo. No es amigo obvio, es amigo. No, en serio te digo. No, pero es que todo esto es político nomás. Sí, pero ese es el argumento que yo estoy tratando de establecer acá. Víctor y Gladys, y no quiero dar vuelta, pero quiero dejar sentado nomás. Yo no estoy diciendo, amigo, que Ulises Quintana es santo. Yo creo que Ulises Quintana recibió plata al narcotráfico. Y creo que al terminar el proceso se tiene que ir a la cárcel. Es mi creencia. Yo creo eso. Bueno, y se acusan 2 meses. Sí. Ahora, lo que yo estoy defendiendo es que incluso un narcotraficante Tiene derecho. tiene derecho a litigar en libertad. Lo siento mucho, porque de lo contrario convertimos nuestro sistema en una cosa monstruosa. ¿Entendés? Entonces, ese narcotraficante tiene derecho a litigar en libertad, salvo que obviamente viole el 242, el 243, Claro. el 244. O sea, que no tenga arraigo, que haya peligro de fuga o obstrucción de la justicia. Pero ese no es el caso. Y Víctor, te quiero mostrar aquí. Él te planteó hace rato, Enrique, Frustración de la persecución y obstrucción de la ejecución. justicia. Obstrucción. Atendé. Artículo 292 del Código Penal. A ver si el amigo Ulises Quintana hizo esto. El que intencionalmente o a sabiendas impidiera que otro fuera condenado a una pena o sometido a una medida o por un hecho antijurídico será castigado con pena de 3 años. La misma pena al que intencionalmente impidiera total o parcialmente la ejecución de la condena. La pena no excederá la prevista, en los casos será castigada también la tentativa y no será castigado con frustración el que tratara de impedir ser condenado a una pena o sometido a una medida a que lo condenado se ejecutara. Queda eximido de pena el que realizara el hecho a favor de un pariente. ¿Cuál de estos supuestos es el de Ulises? ¿Escucho? Ni uno. Es mentira. El hecho de que un diputado diga que está a favor de Ulises Quintana no es obstrucción de la investigación penal, señores. ¿De dónde lo que sacaron eso? ¿En qué parte del código está? El hecho de que el presidente de la República diga que está a favor de Ulises Quintana no es frustración de la investigación. Baqueta dijo, por ejemplo, que la fiscalía hizo un pésimo trabajo. Y no se mete. ¿No? Yo creo que no, es su derecho. Una persona que está capacitada para removerle a ese fiscal es una amenaza velada. En todo caso, una opinión y tiene que inhibirse. En todo caso, una preopinión y tiene que inhibirse. Es una presión. Tengo mis dudas. Si viene un día la doña del diario y te dice, che, a mí no me gusta tanto ese programa de Enrique Vargas Peña, me parece que está haciendo mal su trabajo. Es la dueña del diario. Es la dueña del diario. No, pero en este caso él es el que le destituye. Tenemos que ir a la pausa. Pausita.